El día de hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a leer el libro de los Hechos, verse 1 to 34. capítulo 17, del 1 al 34. Una vez más, Hechos, capítulo 17, del 1 al 34. ¿A quién le gustaría leerlo, por favor? Voy, Hechos 17, del 1 al 34. Sí, amado hermano, todo el capítulo 17 de Hechos. Amén. Un momentito. Ya va. Ajá, dice así. Después de pasar por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos llenos de envidia llegaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jackson y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jackson los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jackson y de otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de los griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también para allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron a Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, esto os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra,
habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Today is also the passage is talking about the evangelism. El día de hoy, el pasaje que acabamos de leer también nos habla acerca del evangelismo. So we should be evangelists to the end of South America. Nosotros debemos ser aquellos evangelistas que se dirijan hasta el último de América Latina. So people say Jesus died on the cross for our sin. Muchas personas dicen que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. It is true, but why Jesus died on the cross for our sin? Eso es cierto, sin embargo, debemos comprender por qué es que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. In order to save us from the curse. Él murió en la cruz por nuestro pecado para salvarnos de la maldición. If there is no sin, there is no curse. Si el pecado no existiera, no habría maldición en la vida del ser humano. And then what is the way to save us from the curse? Entonces, ¿cuál es la manera de Dios para salvarnos de la maldición? That is the gospel. Only gospel can save mankind from their curse. La manera de Dios para salvarnos de la maldición es solamente el evangelio. Solo el evangelio puede salvar al ser humano de la maldición. So the most important thing for evangelism is the correct gospel. Por eso es que lo más importante del evangelismo es transmitir el evangelio correcto o preciso. What God wants to do through evangelism is relaying his gospel correctly. Lo que Dios quiere hacer a través del evangelismo es transmitir su evangelio de manera precisa a las personas. But the next important for the evangelism is relaying this correct gospel is not just teaching, but the witnessing. Lo siguiente que es importante a la hora de transmitir el evangelio a las personas es que esta transmisión debe ser hecha por testigos, no por maestros. Correct teaching is good, but no power. Por supuesto que tener una enseñanza correcta es buena, pero si se queda solo en el conocimiento, no hay poder ahí. Because what we are doing is a spiritual warfare, right? We can destroy Satan, which is working there by witnessing the correct gospel. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, o sea, el evangelismo, es una batalla espiritual. Por lo tanto, debemos ganarla con el poder espiritual al ser testigos del poder del evangelio, no solamente maestros. So the first for evangelism is correct gospel. The second, the witness come from enjoying the gospel. Por eso es que lo primero para poder llevar el evangelismo que Dios desea es transmitir el evangelio de manera precisa. Lo siguiente es que este evangelio sea transmitido por testigos. This is the contents we should prepare for correct evangelist. Estos testigos son los que disfrutan del poder del evangelio y este es el contenido que debemos preparar para el evangelismo.
if our content of evangelism is not correct to the Bible, no matter how much we try evangelize, never happen. Si nuestro contenido con respecto al evangelismo es acorde a la enseñanza bíblica, entonces las obras de evangelismo se levantarán, pero si no tenemos este contenido, entonces no importaría cuánto evangelicemos, las obras no se levantarán. As I said to you many times, this is come from my experience. Y como yo ya se los he mencionado antes, esto lo digo basado en mi experiencia. I tried to evangelize in my pharmacy 7 years, 8 years, but nothing happened. En el pasado yo traté de evangelizar cuando cuidaba mi farmacia. Lo hice por aproximadamente 7 o 8 años, pero a pesar de mi diligencia, no se levantaron las obras. But when I began to understand the gospel correctly, even by the just relaying the gospel, the demon was driven out. Pero cuando empecé a comprender el evangelio de manera precisa, el solo proclamar el evangelio hacía que los demonios salieran de las personas. So before we becoming the evangelist, correct content is very important, correct understanding gospel, and the correct witness by the enjoying gospel. Por eso es que una vez más, hermanos, previo a llevar a cabo obras del evangelismo, debemos comprender que lo que necesitamos es tener un contenido correcto. ¿A qué me refiero cuando digo contenido correcto? Me refiero a tener un mensaje preciso del evangelio y a ser testigos correctos que disfrutan del evangelio en su vida personal. The next important for evangelism is disciple. Lo siguiente que es necesario para el evangelismo es poder hallar a los discípulos, Only disciple can make fruit. porque solamente los discípulos son aquellas personas que pueden dar frutos. Only through disciple we can extend this evangelism. Solamente a través de los verdaderos discípulos es que el evangelismo puede ser extendido. These disciples are not the people we can make it. Estos discípulos no son personas que nosotros podamos convencer o persuadir o establecer por nosotros mismos. Disciples are the people who are prepared by God already, even before the creation. Los discípulos son aquellas personas que han sido preparadas por Dios de antemano, inclusive desde antes de la fundación del mundo. So what we should do concerning disciple is finding out disciple by prayer, not making disciple. Por eso es que lo que nosotros necesitamos comprender con respecto a los discípulos es que nosotros debemos encontrarlos a través de la oración, descubrirlos a través de la oración, no a través de establecerlos con nuestros propios métodos. And then this disciple must be connected to us by God because they are the people who were prepared by God, right? Estos discípulos son conectados a nosotros por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien los ha preparado de antemano. And then what is the condition? What is the content God wanted to send his disciple to us? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición o cuál es el contenido que debemos poseer para que Dios adhiera a nosotros, a sus discípulos? That is correct understanding of gospel and the witness of this gospel. La condición, una vez más, hermanos, o el contenido es un entendimiento preciso del evangelio y testimonio correcto del evangelio. That's why we are emphasize the gospel and enjoy gospel, right? Esa es la razón por la cual nosotros enfatizamos en nuestros mensajes o debemos enfatizar el evangelio y disfrutar del evangelio. And the Bible study is very important for understanding gospel correctly according to the Bible. De hecho, este es el propósito del estudio bíblico, es poder adquirir un entendimiento preciso del evangelio acorde al texto bíblico. Wherever Apostle Paul went,
there was a big for the evangelism. A donde quiera que el apóstol Pablo fue, siempre encontró grandes puertas para el evangelismo. Why that kind of things that happen only for the Apostle Paul representatively? La pregunta es, ¿por qué es que este tipo de acontecimientos sucedieron solamente en la vida del apóstol Pablo para dejarlo como una figura representativa del evangelismo que Dios quiere llevar a cabo? His understanding of the gospel of Christ was as much as God wants to work with him like this. Lo que debemos ver es que el entendimiento del apóstol Pablo acerca del evangelio, acerca de Cristo, era lo suficientemente bueno ante los ojos de Dios que Dios quiso trabajar con él. So, condition is gospel for whatever. For prayer answers, condition is gospel. Por eso es que debemos ver que el evangelio es la condición para todo. El evangelio es la condición para poder recibir respuestas a nuestras oraciones. El evangelio es la condición para poder ver las obras del evangelismo levantarse. No, not only prayer answers, for salvation, right? For enjoying God's blessing, for enjoying his authority to crush Satan's head, and for enjoying his evangelism, right? Mission, our De life, hecho, children, our future, even for the pastor, right? el evangelio es la condición para todo en nuestra vida, no solamente para lo que ya les mencioné. El evangelio también es la condición para nuestra salvación. El evangelio es la condición de Dios para poder disfrutar de la autoridad de Dios para destruir las obras de Satanás. El evangelio es la condición para nuestro futuro. Es la condición para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestras familias, para nuestros ministerios, etc. El evangelio es la condición de Dios. Even many Christians has a big scar because of their past. Hay algunos cristianos, por ejemplo, que tienen algunas heridas profundas acerca de su pasado. The past is something past already, but no one can come back. Right? Lo que debemos ver es que el pasado ya sucedió y nadie puede echar el tiempo atrás y volver al pasado. But gospel can resolve even something past already. The gospel can make the past upside down. Sin embargo, el evangelio puede revertir las cosas del pasado. So gospel is the answer for everything, for salvation, receiving prayer answers, and enjoying his blessing, his authority for our life, for our health, and our future, past, present, for our children, for everything. Por eso es que una vez más, hermanos, el evangelio lo es todo. El evangelio es la respuesta para nuestra vida, es la condición para nuestra salvación, es la condición para nuestra restauración, para nuestra bendición, para nuestros hijos, para nuestros ministerios, para nuestra salud, etc. That's why we say gospel is all problem solved. His dying and shedding blood is all problem solved because only his dying and shedding blood can resolve original sin problem. Esa es la razón por la cual decimos que el evangelio es la solución para todos los problemas. Por eso es que decimos que la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz es la solución para todos nuestros problemas, porque solamente la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús puede resolver el problema del pecado original. To relay these points to the people is evangelism. Transmitir este punto a las personas es el verdadero evangelismo. Not just to believe in Christ. He is the answer for your everything. Right? No se trata solamente de decirles a las personas, cree en Jesús, sin antes explicarles que Jesús es la respuesta para sus vidas. Apostle Paul's understanding of the gospel was almost perfect as a mankind.
El entendimiento del apóstol Pablo acerca del evangelio era casi perfecto en su condición como humano. Even though he didn't see the Jesus Christ in person, A pesar de que él nunca vio a nuestro Señor Jesús en persona, but he met the Christ resurrected, and he got the answer really perfect. sin embargo, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y al tener este encuentro, él realmente recibió la respuesta para su vida. Think about yourself, including me. So gospel is the answer. Pensemos acerca de nosotros, todos, incluyéndome a mí. ¿Será que el evangelio realmente es la respuesta para nuestra vida? His dying and shedding blood is the answer for our all life. ¿Será que la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús es la respuesta para cada aspecto de nuestra vida? If you think so, how much do you think so? Si ustedes piensan que es así, ¿qué tanto piensan que esto es cierto? There is a way. Ese es el análisis que debemos hacer de nosotros mismos. In this point, Apostle Paul was very much different from us. That's why his life and his evangelism has no choice to be different from us like this. Con respecto a este punto, el apóstol Pablo realmente era una persona diferente a nosotros. Por eso es que la vida del apóstol Pablo y las obras del evangelismo en la vida del apóstol Pablo fueron tan diferentes a lo que sucede hoy en día en nuestras vidas. So we can say evangelism is not something doing, but enjoying gospel. Por eso es que incluso podríamos decir que el evangelismo no tiene su centro en las acciones de evangelismo, sino tiene su centro en disfrutar de Cristo. Because the door of evangelism will open to us as much as we enjoy gospel. ¿Por qué? Porque las puertas del evangelismo se abrirán ante nosotros en la medida en que disfrutamos de Cristo. Because gospel is the standard in the eyes of God. ¿Por qué? Porque el evangelio es el estándar ante los ojos de Dios. Gospel, our enjoying gospel is the standard of God to give us how much or how big evangelism to us. Una vez más, hermanos, el evangelio es el estándar de Dios, o cuánto estamos gozando del evangelio es el estándar que Dios usa para poder levantar las obras del evangelismo en nuestras vidas. We should go out to evangelize, but while we are doing that, what we should do in our heart, in our inside, is holding on to covenant and enjoying gospel. This is what we must focus in when we are going out. A lo que me refiero es que debemos salir al campo a proclamar el evangelio, pero no es la acción de salir al campo en lo que debemos enfocarnos, sino que en nuestra vida personal lo que debemos hacer es aferrarnos a Cristo, disfrutar de Cristo y con este gozo salir al campo a proclamar el evangelio. In this point, Apostle Paul was very much different from us. Una vez más, hermanos, el apóstol Pablo era diferente a nosotros con respecto a este punto. He was a different person in this point from us. El apóstol Pablo era una persona diferente con respecto a este punto y comparado a nosotros. So the reason the book of Acts written in the Bible is you should know what the gospel was enjoyed by Apostle Paul, that this is the first. Por eso es que el mensaje primordial que Dios nos quiere dar a través del libro de los Hechos es, debes darte cuenta acerca de el gozo tan profundo que el apóstol Pablo tenía en el evangelio. And the second is you should know and you should be able to see how he tried to be led by Holy Spirit by prayer and by waiting.
Y el segundo mensaje que Dios nos quiere dar a través de todo el libro de los Hechos es también debes ver qué tanto el apóstol Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo para llevar a cabo el evangelismo que Dios deseaba, y que estuvo dispuesto incluso a esperar, a quedarse quieto y esperar. Apostle Paul truly understands that the one who is opening the door of evangelism is God. Everything concerning evangelism depends on God. He understood this. El apóstol Pablo era aquella persona que realmente entendía que el evangelismo era algo que Dios llevaba a cabo. So today's chapter is talking about three areas of evangelism. Por eso es que el capítulo 17 de Hechos que leímos el día de hoy nos habla acerca de 3 regiones donde se llevó a cabo el evangelismo. The verse 1 to 9 is talking about the Thessalonica evangelism. A partir del versículo 1 al 9 vemos el evangelismo que se llevó a cabo en Tesalónica. Verse 2 is talking about Apostle Paul went into the synagogue and he relayed the gospel there 3 weeks. En el versículo 2 leemos que el apóstol Pablo, como acostumbraba a ir a las sinagogas, entró con ellos y discutió con ellos por 3 días. So it was a very short time, only 3 weeks. And only by 3 weeks ministry, he built up a church there. And this church became the most famous church in that area. If we read Thessalonians, the first Thessalonians, for the chapter 1, verse 7. Pastor, are you talking about verse 2? Verse 2 says 3 days, not 3 weeks. Verse 2. Verse 2, it's 3 days, Pastor, not 3 weeks. 3 weeks. In the Spanish version, it says 3 days. No. The verse 2 is as his custom was into the synagogue and on 3 Sabbath day. 3 Sabbath day means 3 weeks. Yes, Pastor, I'm sorry, it's my mistake. My mistake. Amados hermanos, el versículo 2 de Hechos 17 dice que el apóstol Pablo estuvo por 3 días de reposo en Tesalónica. Eso quiere decir que él estuvo 3 días en Tesalónica, y esto es muy significativo, dice Pastor Jan, porque en este tiempo tan corto el apóstol Pablo pudo establecer la iglesia de Tesalónica, que después pasaría a ser una de las iglesias más conocidas de aquel tiempo, y eso lo podemos corroborar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. So verse 3 is talking about what he has done in synagogue. Y en el versículo 3 del capítulo 17 de Hechos leemos lo que el apóstol Pablo hizo en la sinagoga. There was that Jesus was the Christ. He proved this by the Old Testament. Vemos que lo que el apóstol Pablo hizo es probar a través de las escrituras, a través del Antiguo Testamento, el hecho de que Jesús es el Cristo. So he was the Apostle Paul was a scholar concerning the Old Testament. So through the Old Testament, he could say, the verse 3 is saying he could explaining and proving that Jesus was Christ. El apóstol Pablo fue un erudito de las escrituras. Él conocía el Antiguo Testamento muy bien, y lo que leemos en el versículo 3 es que él, a través de las escrituras, les estuvo comprobando a las personas en las sinagogas de que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. Not by anything else, but by the words of God, the Bible, he proved that Jesus was Christ. Debemos ver que el apóstol Pablo no recurrió a ningún otro método excepto usar la palabra de Dios para comprobar que Jesús es el Cristo. We should do the same thing in our life, in our evangelism, right? Nosotros debemos hacer lo mismo en nuestro evangelismo.
God's way of proving is his word. La manera de Dios para comprobar que Jesús es el Cristo es su palabra. He does everything according to his word. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su palabra. When his words come true, there had no choice. Miracle happen. Cuando las palabras de Dios se cumplen sin otra alternativa, los milagros empiezan a suceder. When Jesus said something, there was a miracle. Cuando Jesús declaraba algo, esto se volvía un milagro. And the verse 4 is talking about there was a lot of people who were prepared to receive this gospel. Y en el versículo 4 leemos que había muchas personas preparadas por Dios para recibir este evangelio. But there was some people who don't want to hear this gospel. That is from verse 5. Pero a partir del versículo 5 leemos que también hubieron personas que no quisieron escuchar este evangelio. But there was a person prepared by God as a disciple. There was Jason. Sin embargo, en medio de todo esto, hubo una persona que había sido apartada por Dios, que había sido escogida por Dios para ser discípulo, y esta persona fue Jasón. So verse 10 is talking about, but the people, the brothers stand, verse 10, as soon as it was a night, the brothers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Y en el versículo 10 leemos lo siguiente: inmediatamente los hermanos, una vez más, hermanos, voy a leer lo que el versículo 10 dice. El versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. So verse 11 is talking about the Berea people was much better than the Thessalonian people to accept this gospel. Y en el versículo vemos que las personas de Berea eran mejores que las de Tesalónica para recibir este evangelio. And the verse 12 is talking about many of the Jews believed, as did also a number were prominent Greek women and many Greek men. En el versículo 12 leemos lo siguiente: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Not only Jewish people, even Greek men and women, many Greek men and women were believed. Vemos aquí en el versículo 12 que no solamente judíos creyeron, sino que también hubieron muchas mujeres y hombres griegos. But verse 13 is talking about even there, the Thessalonian Jewish people came there and to hinder Apostle Paul's ministry there. Y en el versículo 13 leemos que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, vinieron para poder obstaculizar la obra del apóstol Pablo. So there were so many people gathered and hindering Apostle Paul's the ministry, and Jewish people came there to make these kind of things. Vemos entonces que muchas personas judías se reunieron para poder obstaculizar las obras de evangelismo que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo. So Apostle Paul was sent to the Aden. There is a verse 14. Verse 14 is talking about the brothers immediately sent Paul to the coast, but the Silas and Timothy stayed at Berea. En el versículo 14 leemos: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. So the verse 15 is talking about the man who was escorted of Paul brought him to Athens and then left with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible. Y en el versículo 15 leemos: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas,
y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Even staying in Berea was not possible because of the Jewish peoples. So the Apostle Paul had no choice to go to other city. There was Eden, and when they arrived at Eden, and Apostle Paul said to the brothers to let the Timothy and Silas come to Eden and join with Apostle Paul. The verse 14 is talking about the brothers immediately sent Paul to the coast, but the Silas and Timothy stayed at the Berea. Wesley? Yes, it's breaking up. The signal is breaking up a little bit. Anyway, what I'm saying is Apostle Paul was sent to the Eden because it was not possible to stay even in Berea. So many people of the Berea were very open to this gospel, but the Jewish people from the Thessalonica hindered his ministry there. So he had no choice to move another city. There was the Eden. Okay. Voy a intentar, está un poco mal el señal, pero el pastor Pablo tenía que moverse porque la gente de Tesalónica no estaban impidiendo que podría hacer su ministerio ahí, entonces tenía que moverse a otro lugar para seguir. Mario, is okay? Yes, Pastor. Sorry for the connection problem. Okay, and now verse 16 to 34 is talking about the evangelism in Eden. Entonces, hermanos, vemos que a partir del versículo 16 al versículo 34 se nos habla acerca del evangelismo en Atenas. The Athena evangelism was not much successful, but according to verse 34, there's some people were followed Apostle Paul's message. Y al leer todo el pasaje nos vamos a dar cuenta que el evangelismo en Atenas no fue lo suficientemente exitoso. Sin embargo, en el versículo 34 leemos que algunos creyeron. So the first message we should take from this passage according to or concerning the strategy of evangelism is Thessalonica church. It was built very short time. So, and then this is a very big message to us. Entonces, haciendo la comparación en las obras de evangelismo en las dos ciudades, en Tesalónica y Atenas, hablando acerca de lo sucedido en Tesalónica, es algo muy significativo para nosotros el ver que una iglesia fue establecida en un tiempo tan corto de 3 semanas. So the meaning is opening the door of evangelism and building a church and finding out disciples is that depends on the time. Time is actually not issue. Y entonces el mensaje que podemos recibir acerca de esto es que abrir las puertas del evangelismo, poder encontrar a los discípulos, no es una cuestión que tenga su importancia en el tiempo. The issue is the content of the content that the evangelists had and how much led by Holy Spirit. Lo más importante para que las puertas del evangelismo se abran y lo más importante para poder encontrar a los discípulos no es el tiempo, sino el contenido, el mensaje preciso del evangelio y la guía del Espíritu Santo. It was a very short time, only it was 3 weeks. And
Sorry about that. Wait a minute. Debemos ver que esto sucedió en un tiempo muy 지금 corto. 뭐 이 성경 공부니까 다음에 전화할게. It was a very short time, and but even though it was a very short time, it was a very successful and a very good church. So as I said here, according to First Thessalonians chapter 1 verse 7 is talking about this church was the most famous and the greatest church in that area. Entonces, una vez más, hermanos, debemos ver que esta obra del establecimiento de la iglesia en Tesalónica sucedió en un tiempo muy corto, un tiempo de 3 semanas. Eso quiere decir que lo más importante para que las puertas del evangelismo se abran y para poder encontrar a los discípulos es el contenido. Vemos que debido a este contenido se pudo establecer esta iglesia que, de acuerdo a lo que leemos en Primera de Tesalonicenses 1:7, llegó a ser la iglesia más famosa en aquella región. Everything depends on the content we have. It means how much we are the people of gospel and how much we are the people of God. Eso quiere decir que todo depende del contenido, de cuánto estemos disfrutando del evangelio y cuánto seamos hombres y mujeres de Dios. So when this content is prepared in the eyes of God, God sent us his disciples to do this ministry continuously. Debemos ver que ante los ojos de Dios, cuando nosotros contamos con ese contenido necesario para llevar a cabo el deseo de Dios, entonces Dios abre las puertas ante nosotros, Él adhiere a nosotros, a sus discípulos, para poder llevar a cabo este tipo de ministerio. So, and this is the main point you should understand from this chapter, I think. Creo que este es el punto principal que debemos comprender de todo el capítulo 17. The next thing we should see is the stream of the disciple. Lo siguiente que debemos ver es cómo es que hay una corriente en los discípulos. The disciple written in this chapter is Silas and Timothy, and no mention here, but Luke, who was the writer of the book of Acts, must be with Apostle Paul. Debemos ver que en este periodo de tiempo, los discípulos que estaban junto al apóstol Pablo eran Silas, Timoteo, y aunque en este capítulo no se hace mención de Lucas, es Lucas quien está registrando todo. So Silas is written from chapter 15, verse 40. It is saying that, but the Paul chose Silas and left. This is talking about the second mission trip of Apostle Paul. En el capítulo 15, versículo 40, leemos que el apóstol Pablo escogió a Silas para que lo acompañara a su segundo viaje misionero. So from his second mission trip, he was separated from the Barnabas. Vemos que a partir del segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se separa de Bernabé. So as I said here, between Barnabas and Apostle Paul, there was actually a big difference in spirit. Y como ya también les mencioné antes, llegó a haber una gran diferencia espiritual entre el apóstol Pablo y Bernabé. Even though Barnabas was a very good disciple and the representative disciple, maybe he was more disciple than Apostle Paul at the time, but the spiritual understanding what the evangelism is, in this point, the Barnabas understanding was not good enough. Debemos ver que a pesar de que al principio de lo registrado en el libro de los Hechos, Bernabé era esa figura representativa del mejor discípulo, incluso comparado al apóstol Pablo, pero vemos que a medida que pasó el tiempo,
el entendimiento de Bernabé con respecto, el entendimiento espiritual con respecto al evangelismo que Dios quería llevar a cabo no fue lo suficientemente bueno, y esta fue la razón de la separación de ambos, de Bernabé y el apóstol Pablo. So Barnabas wanted to take the Mark as a member of the second mission trip, but Apostle Paul didn't want it. En los capítulos anteriores leemos que Bernabé quería llevarse a Marcos en este segundo viaje misionero, pero el apóstol Pablo no quería. So they fight because of this point. Finally, they were separated like this. I think this is my understanding, and there's no mention about this point, why they were separated in the Bible. So, but I think Apostle Paul's understanding of the evangelism was really spiritual warfare. Even though Mark was okay, but he was not much prepared for this spiritual warfare evangelism. That's why Apostle Paul didn't want to take him. Vemos una vez más que Bernabé quería llevarse a Marcos en el segundo viaje misionero. El apóstol Pablo no quiso, y debido a esto hubo una discusión entre ellos, un desacuerdo que llegaron a separarse. Y aunque el texto bíblico no dice específicamente que haya sido por esta diferencia de opinión entre ambos, este es mi entendimiento. Mi entendimiento es que el apóstol Pablo realmente tenía un entendimiento de que el evangelismo era una batalla espiritual, y en esto diferían él y Bernabé, y debido a esto se separaron. Barnabas thought it was understandable to take Mark together, but Apostle Paul was different. That's why they fight. They were argued as much as they had no choice to be separated. Vemos que para Bernabé no había ningún problema con llevarse a Marcos, pero ante los ojos del apóstol Pablo, Marcos no estaba listo para entrar en esta batalla espiritual, y debido a esto es que hubo desacuerdo entre ellos y se separaron. So anyway, today I don't have much time to talk about this point more precisely. So if you have a question, you can ask me someday. De cualquier manera, el día de hoy ya no nos queda tiempo suficiente para hablar más acerca de esto. Sin embargo, si les surge alguna pregunta, por favor, háganme saber la pregunta y yo se la responderé en otro momento. So from that time on, Silas was with Apostle Paul, and he became the disciple of Apostle Paul. Pero lo que vemos es que a partir de ese momento, a partir del inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, fue Silas el discípulo que empezó a trabajar junto al apóstol Pablo. The Timothy was taken as a disciple from chapter 16, verse 1. It is talking about when Apostle Paul was at Derbe and Lystra, there was a disciple who was very famous in Christian community there. Y vemos que el apóstol, el discípulo Timoteo, fue también escogido por el apóstol Pablo para que formara parte de su equipo ministerial, y todo inicia en Hechos capítulo 16, versículo 1, donde habla de cuando el apóstol Pablo estaba en Derbe y en Listra y se encontró con un discípulo que era bien famoso entre los cristianos. And from that time on, Timothy was with Apostle Paul all day long. So Timothy could see a lot of things, and Timothy could hear a lot of message from Apostle Paul, and he could see a lot of things happening in the field through the Holy Spirit working. Through this, he trained a lot, and the training is actually opening the eyes. Right? He opened his spiritual eyes very much. Vemos entonces que a partir de Hechos capítulo 16, versículo 1, Timoteo empieza a formar parte del equipo ministerial del apóstol Pablo,
y empezó a vivir con el apóstol Pablo, y de esta manera el discípulo Timoteo empezó a atestiguar las obras que estaban sucediendo en el campo, empezó a recibir mensajes de manera directa de parte del apóstol Pablo, y esto sirvió como un entrenamiento para Timoteo, para que él pudiera abrir sus ojos espirituales con respecto a las obras del evangelismo en el campo. Eso quiere decir que el entrenamiento, en otras palabras, es abrir los ojos espirituales para ver la obra del Espíritu Santo con respecto al evangelismo. And the verse 14, chapter 17, verse 14 is saying that the brothers immediately sent Paul to the coast. The Silas and Timothy stayed at Berea. Y en el versículo 14 leemos, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. The Silas and the Timothy could stay at the Berea because the Apostle Paul commanded it. Stay here more and let them understand the gospel more and preach God's desire to the people of Thessalonica more. Vemos que Silas y Timoteo se quedan en Berea debido a la decisión del apóstol Pablo. Él les dice, quédense aquí, compartan el evangelio más con las personas, proclamen el evangelio más. Y fue así como Silas y Timoteo se quedaron en Berea. So, and then the Silas and Timothy was in Thessalonica instead of Apostle Paul, because if Apostle Paul stayed there, and then there will be a lot of big trouble because of the Jewish people. But Timothy and Silas was okay because they were not the representative of this gospel movement. Y vemos que como la persona representativa de este movimiento de evangelismo era el apóstol Pablo, él debió dejar estas ciudades y esto no significaba problemas para que Silas y Timoteo se quedaran ahí. And the verse 15 is one of the important messages concerning operating the disciple. El versículo 15 también nos da un mensaje muy importante concerniente a cómo liderar a los discípulos. So it's saying that the man who escorted Paul brought him to Athens. En el versículo 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. They were escorted the Apostle Paul from Berea to Athens. From Berea to Athens, it's not close. It is some distance. And at that time, the transportation was working, right, by walking. And then at least I think it took a couple of days, I think. Vemos aquí que hubieron personas que escoltaron al apóstol Pablo desde Berea hasta Atenas, que no era una distancia corta. En aquellos tiempos había que caminar esta distancia. Considero que por lo menos el recorrido de esta distancia por lo menos duraba 2 días. And then when Apostle Paul was at Athens, he said to the man who escorted him before they get back to Berea, there was, please let the Silas and the Timothy come to here to join my ministry. Y vemos que una vez llegaron Pablo y las personas que lo estaban escoltando hasta Atenas, Pablo les da una orden y les dice, por favor, díganle a Silas y Timoteo que vengan y se reúnan conmigo aquí. I think there is 2 reasons the Apostle Paul said, let them come here. The first is now it was okay to let them stay there to give more message to the people. Considero que hay 2 razones por las cuales el apóstol Pablo vio esta. What I'm thinking is it was a good time to let the people understand the gospel, to confirm the people to understand the gospel. So that's why
Apostle Paul said to the man who escorted him, when you get back to the Berea, then let them come to me. A lo que me refiero es que de acuerdo al entendimiento del apóstol Pablo, ya había llegado ese tiempo suficiente para que Silas y Timoteo pudieran confirmar y reafirmar el evangelio en la vida de esas personas. Por lo tanto, él mandó a traerlos, mandó a decirles que se encontrara con él en Atenas. And one more reason is he needs Silas and Timothy to join his ministry in Athens. And not only that, there is a lot of things that in Athens to let the Silas and Timothy to understand spiritually. Y una razón más era que el apóstol Pablo necesitaba esa ayuda de Silas y Timoteo para poder llevar a cabo el evangelismo en Atenas. Pero además, seguramente el apóstol Pablo veía que había muchas cosas que Silas y Timoteo podían aprender en el campo de evangelismo en Atenas. My understanding in this way is the first reason Apostle Paul wanted to take his disciple to wherever he went was training. This is the first reason. La razón por la cual interpreto esto es porque vemos que una razón primordial por la cual el apóstol Pablo quería llevarse consigo a los discípulos era con el propósito de entrenarlos espiritualmente. The next reason he's taking his disciple together is let them do what instead of him to relay this gospel. Y la siguiente razón por la cual el apóstol Pablo quería llevarse consigo siempre a los discípulos era para que los discípulos aprendieran a hacer lo que el apóstol Pablo hacía y que ellos pudieran hacerlo sin la presencia del apóstol Pablo. Because the Apostle Paul must go to other place. His mission come from God is world evangelism. So always he was thinking is I have to go to all the places to relay this gospel. ¿Por qué? Porque en la mente del apóstol Pablo, la misión que había recibido de parte de Dios era la evangelización mundial. Por lo tanto, él no podía permanecer en un lugar. Él veía, cada vez que llegaba a un lugar, estaba pensando en el próximo lugar a donde debía dirigirse. So the first reason he was taking his disciple is training. But how can he train? By his words, by giving message. Because his disciples understand gospel and Old Testament is lacking than the Apostle Paul. Entonces debemos ver que la razón primordial por la cual el apóstol Pablo quería llevarse consigo a los discípulos era para entrenarlos. ¿Entrenarlos cómo? Al escuchar ellos como el apóstol Pablo, quien era un erudito en las escrituras del Antiguo Testamento, explicar que Jesús era el Cristo, y como el entendimiento de los discípulos era un tanto deficiente con respecto a este punto, era una oportunidad de entrenamiento para ver cómo el apóstol Pablo llevaba a cabo el evangelismo. The next method he was training his disciples is showing Holy Spirit working in the field. Y el siguiente propósito del apóstol Pablo para querer llevarse consigo a los discípulos era que sus discípulos pudieran ver la obra del Espíritu Santo en el campo. When they saw the Holy Spirit working in the field because of the correct gospel of Apostle Paul, they opened a lot of spiritual eyes. Cuando los discípulos atestiguaban que grandes milagros sucedían en el campo debido a la proclamación del evangelio, entonces estos discípulos abrían sus ojos espirituales con respecto al poder del evangelio, la eficacia del evangelio. So this content, what Apostle Paul wanted to do to raise up his disciples was living together. Y debemos ver que para poder llevar a cabo este entrenamiento en la vida de los discípulos, el método que el apóstol Pablo utilizó fue vivir con los discípulos. This is what Jesus did. When he appointed his disciples, right away,
they began to live with Jesus. And if they lived with Jesus, it would, he didn't need to explain something. Living together itself was good enough to understand who Christ was. Y esto fue precisamente lo que nuestro Señor Jesús hizo también cuando Él llamó a sus 12 apóstoles. Al llamarlos, Él inmediatamente empezó a vivir con ellos. Al poder vivir con ellos, nuestro Señor Jesús no tenía ninguna necesidad de explicarles mayor cosas, más que permitir que estos discípulos atestiguaran el poder del Evangelio, de la palabra de Dios. Do your disciple training in this way. Nosotros debemos llevar a cabo nuestro entrenamiento para los discípulos de esta manera. If you are able to do this training, the first thing you should have is content. Si tú eres capaz de llevar a cabo este tipo de entrenamiento, lo primero que debes tener es el contenido. Content is gospel. Understanding gospel, enjoying gospel. El contenido es el evangelio, es un entendimiento profundo del evangelio y un gozo profundo del evangelio. If you have this point, now you are prepared to begin to train disciples. Si tú tienes estos puntos, si tú tienes este contenido, entonces puedes empezar a entrenar discípulos. Apostle Paul, same thing. The most important content for his training disciple was his understanding gospel. Vemos que lo mismo sucedió en la vida del apóstol Pablo. Lo más importante para él poder entrenar a sus discípulos era el contenido, que era un entendimiento preciso del evangelio y un gozo personal en el evangelio. The gospel he understood was always the main point and the fundamental things for everything, not only for training disciples, for receiving prayer answers, for enjoying and for getting the spiritual power and to get the victory against the Satan, for everything. El evangelio que el apóstol Pablo poseía era el contenido era el contenido para todo, era el contenido para entrenar a los discípulos, era el contenido para poder experimentar la autoridad del evangelio, el poder del evangelio, era el contenido para poder recibir respuestas a las oraciones. El contenido del evangelio, el contenido del apóstol Pablo siempre fue el evangelio. If we read more, chapter 18, Apostle Paul met Timothy and Silas in Corinthians. Corinto. Si leemos más en el capítulo 18, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo se reúne con Silas y Timoteo en Corinto. Corinth. So Corinth is very near to the Athens. Corinto era una ciudad cercana a Atenas. So when Apostle Paul was in Corinth, the Timothy and the Silas came there and they put together and they met the Priscilla couple in Corinth. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, después llegaron a Silas y Timoteo, y estando ellos juntos en equipo, se encontraron con la pareja de... Can you repeat the name, Pastor? Priscilla, Aquila. De Priscila y Aquila, hermanos. And then if they met together, Priscilla, Aquila, and the Timothy, Silas, and the Luke, and the Apostle Paul. At least the six people were living together. Entonces vemos que cuando ellos se reúnen y se encuentran con Aquila y Priscila, por lo menos habían 6 personas conviviendo juntos. En este momento estaba el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Priscila y Aquila. And then there happened a lot of things, spiritual things happened there. Y como ellos estaban conviviendo juntos, muchas cosas espirituales sucedieron. This is evangelism, and this is how
we should do the world evangelism, not going out, but putting together and becoming team and pray together and receiving grace together and receiving prayer answers together. So why are we not doing like this? God is an opening door. And then what we should do? We are following the door opened by God. En esto consiste el evangelismo. El evangelismo no consiste en ir aquí y allá. El evangelismo consiste en reunirse con los discípulos, convivir juntos, experimentar juntos el campo, ver milagros juntos, ver las obras del Espíritu Santo juntos y a través de esto ser guiados por el Espíritu Santo cuando las puertas del evangelismo se abren. So I am planning to have a disciples meeting for the Latin American mission. I think now the time is coming up. So I am planning to have a 1 week or 2 weeks the conference for only the disciple. This is what I want to do for the Latin American mission. If we don't do in this way, it is not possible to go to the end of South America. Por eso es que ese es mi anhelo y esa es la visión que Dios ha puesto en mí, es poder tener este tipo de conferencia donde se reúnan solamente discípulos. Si no hacemos esto, entonces no podremos dirigirnos hasta lo último de América Latina. So while they were doing like this in Thessalonica, there was the gospel movement happened by the Jason. Vemos que mientras este equipo estaba en Corinto, en Tesalónica se estaban levantando grandes obras de evangelismo a través de Jasón. But there is no one, just Jason, right? So now Jason was the representative of the Thessalonica church. And he has no choice to give a message to the people, right? Vemos que como los otros líderes no estaban, Jasón no tuvo otra alternativa más que pasar a ser la figura representativa en la iglesia de Tesalónica. Él no tuvo otra opción más que proclamar el mensaje para la iglesia de Tesalónica. He was able to make the representative church of that area. Y vemos que Jasón fue capaz de levantar a la iglesia de Tesalónica de tal manera que llegase a ser la iglesia representativa en aquella región. And then it means he was the disciple as much, he was the disciple prepared as much as he could make this church as the representative church in that area. Esto significa que Jasón era realmente ese discípulo preparado por Dios, capacitado de tal manera que pudo establecer a la iglesia de Tesalónica como la iglesia representativa en aquella región. So God let Jason meet the Apostle Paul. Why? This is our prayer. Por eso es que Dios permitió que hubiera un encuentro entre el apóstol Pablo y Jasón. Debemos descubrir esto, debemos preguntarnos por qué y debemos experimentar eso a través de la oración. Why God prepared such a disciple Jason and connect you to Apostle Paul, not to anyone else? Why? ¿Por qué es que Dios preparó a un discípulo de tal envergadura como lo fue Jasón? ¿Y por qué es que Dios adhirió a este discípulo al apóstol Pablo? The first condition, the fundamental condition, is the gospel. La condición fundamental, hermanos y hermanas, es el evangelio. Always, God is looking for is the people of His gospel. Lo que Dios está buscando siempre es aquellas personas que encuentran la conclusión o su centro en el evangelio. So chapter 16 is talking about the Philippi, right? El capítulo 17 nos habla acerca de Felipe. The representative disciple was Lydia, and a woman who was possessed by demon, and she was here, and also jailer.
and his family. So three representative disciples were working for Philippi church. Vemos que para la iglesia de Filipo hubieron tres discípulos representativos que fueron Lidia, la muchacha endemoniada y el carcelero. Nobody was there to help them, but it was possible for making the Philippi church. Nadie más estuvo allí ayudando para que el evangelio fuese proclamado. Sin embargo, a través de estos discípulos se estableció la iglesia de Filipo. So we should make something as a conclusion is that we should be same as Apostle Paul, that God connect his disciple prepared to us, like Lydia and Jason, right? The jailer, and Timothy, Silas, Luke, right? This is the message. Por eso es que a través de estos pasajes nosotros debemos tener la conclusión y debemos anhelar de ser como el apóstol Pablo, a quien Dios adhirió estos discípulos tan importantes, quienes fueron Lidia, Jasón, el carcelero, Silas, Timoteo. This is my understanding of chapter 17. May God bless all of us to be the disciple, same as Apostle Paul. Este es mi entendimiento, hermanos, acerca de Hechos capítulo 17, y yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos llegar a ser verdaderos discípulos como lo fue el apóstol Pablo. And one more is, may God bless all of us to open the spiritual eyes to see what the disciple is for gospel evangelism. Un anhelo más que tengo es que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que podamos ver y comprender el significado de el discípulo para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. And also really understand what we must be prepared to be, same as Apostle Paul. Y que todos también realmente comprendamos qué es lo que necesitamos preparar para poder llegar a ser discípulos como lo fue el apóstol Pablo. I believe that God will bless all of us to be the best and the biblical witness to the end of Latin America. Yo creo firmemente que Dios nos va a bendecir para poder llegar a ser esos testigos verdaderos de Cristo para el evangelismo en América Latina. Thank you. Let's pray. Gracias a todos, hermanos. Oremos. Father God, thank you very much for your being with us and opening our spiritual eyes to understand your message. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos entender tu mensaje. Open our spiritual eyes to understand your gospel as it is. Abre nuestros ojos espirituales para poder comprender tu evangelio de manera precisa. And also open our spiritual eyes to understand what the disciple is for biblical evangelism. También abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que representa un discípulo para el evangelismo que tú quieres llevar a cabo. Bless us to enjoy gospel and receive a lot of prayers and to be the correct and the perfect witness to the end of South America. Bendícenos para que podamos recibir respuestas a nuestras oraciones y de esta manera llegar a ser esos testigos correctos de tu evangelio. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a Amén. todos, hermanos y hermanas.